Un árbol que explota como una bomba, otro ciega con solo tocarlo, y uno parece inofensivo, hasta que es demasiado tarde. Vamos a verlos. En algún lugar de una playa soleada del Caribe o Florida, un árbol se yergue tranquilo, ofreciendo una sombra perfecta. Para alguien desconocido, podría parecer el lugar ideal para descansar. Sin embargo, acercarse demasiado a este árbol, conocido como manzanillo, podría causar serios problemas. El manzanillo se ha ganado una reputación escalofriante por algo. Sus pequeños frutos verdes se asemejan a inofensivas manzanas silvestres, pero esconden un poderoso secreto. Si alguien los muerde, podría experimentar graves molestias. Quienes han tenido la mala suerte de probarlos han reportado intensas sensaciones de ardor en la boca y la garganta. Ni siquiera las hojas ni la corteza son seguras. El manzanillo produce una savia lechosa que, al tocarla, puede causar dolorosas reacciones cutáneas. Durante la lluvia, el agua que gotea de sus hojas puede transportar compuestos tóxicos, lo que provoca graves irritaciones cutáneas en las personas cercanas. En las regiones donde crece, algunas comunidades marcan estos árboles con señales de advertencia o pintan una franja roja alrededor del tronco para proteger a los viajeros. Y hay más. Si se quema la madera, el humo que libera puede irritar los ojos y los pulmones, a veces incluso causar problemas de visión temporal. Es un peligro silencioso, uno que no siempre es fácil de ver hasta que es demasiado tarde. Lo más inquietante es la apariencia común del manzanillo. Sus hojas brillantes y su tentador fruto no insinúan los riesgos que se esconden bajo la superficie. El manzanillo demuestra que algunas de las creaciones de la naturaleza de aspecto más pacífico pueden ser las más peligrosas. Al explorar los bosques costeros donde crecen estos árboles, los lugareños saben bien que deben mantener la distancia. La naturaleza, después de todo, no siempre advierte antes de actuar. A veces simplemente espera, silenciosa y quieta. Si pensabas que un árbol no podía lanzar un ataque sorpresa, el árbol sandbox podría hacerte cambiar de opinión. Encontrado en regiones tropicales como el Amazonas y partes del Caribe, este monstruo a menudo es llamado el árbol dinamita, y se gana ese nombre, literalmente. A primera vista, el árbol sandbox parece un gigante robusto y puntiagudo. Su tronco está cubierto de espinas afiladas que disuaden a los animales y a los humanos curiosos de acercarse demasiado. Pero lo que realmente distingue a este árbol es su fruto. Cuando las vainas de semillas maduran, no caen suavemente al suelo, explotan. Estamos hablando de una explosión real lo suficientemente fuerte como para lanzar semillas en todas direcciones a velocidades que alcanzan los 240 km por hora. Ser golpeado por uno no solo es doloroso, sino que puede ser peligroso, incluso mortal. En algunas zonas, la gente ha comparado el sonido de las vainas explosivas del árbol sandbox con el de un disparo. Si estás caminando por un bosque tropical y escuchas fuertes crujidos a lo lejos, puede que no estés cerca de la civilización. Puede que solo estés cerca de este árbol armado y cargado por la propia naturaleza. Con un tronco cubierto de púas y frutos que se convierten en granadas en miniatura, el árbol sandbox parece sacado de una salvaje historia de ciencia ficción, pero es muy real y ha aterrorizado a exploradores y científicos durante siglos. Pararse demasiado cerca en el momento equivocado podría dejarte un recuerdo o una lesión que dure toda la vida. Hablando de peligros ocultos, no todos los árboles mortales necesitan lanzar un ataque. Algunos matan silenciosamente sin hacer ruido. Pasemos a un árbol que se ha ganado una reputación escalofriante en la historia de la humanidad, no porque explote, sino porque envenena sin dejar rastro. En los apacibles paisajes del sur de la India, un asesino silencioso crece en los humedales y riberas de los ríos. El árbol del suicidio, también conocido como Cerbera odolam, no parece amenazante. De hecho, sus suaves flores blancas y frutos verdes podrían integrarse perfectamente en cualquier paraíso tropical. Pero lo que se esconde en esos frutos es lo que convierte a este árbol en una de las plantas más letales de la Tierra. El Cerbera odolam contiene una poderosa toxina natural que puede causar insuficiencia cardíaca si se consume. Lo aterrador, el veneno puede ser muy difícil de detectar. Durante muchos años se utilizó en crímenes secretos porque los síntomas a menudo imitaban causas naturales. Los científicos aún lo estudian hoy en día por su sigiloso funcionamiento, como un arma perfecta oculta a plena vista. Las semillas del árbol del suicidio se conocían antiguamente como semillas asesinas en la tradición local. Sin embargo, a pesar de su reputación, este árbol continúa prosperando en sus tierras nativas. Su belleza no ofrece ninguna advertencia, ninguna aura siniestra, ninguna señal de peligro, solo una flor delicada que esconde un corazón letal. Lo que hace al árbol del suicidio aún más inquietante es la facilidad con la que alguien podría confundirlo con algo inofensivo. Un simple bocado, un simple error, y la historia podría tomar un giro muy oscuro. Afortunadamente, la conciencia sobre esta planta ha aumentado, y las estrictas protecciones en algunas regiones ayudan a prevenir encuentros trágicos. Después de conocer la amenaza silenciosa del árbol del suicidio, podrías creer que ya lo has oído todo. Pero la naturaleza aún guarda sorpresas peores. Algunos árboles no necesitan veneno ni semillas explosivas para convertirse en una pesadilla.
A veces, solo rozarlos es suficiente para desatar la agonía. En lo profundo de las selvas tropicales de Australia, crece un árbol que parece demasiado extraño para ser real. Conocido como el Gympie Gympie, esta planta de aspecto inocente ha sido considerada una de las más dolorosas del planeta. Oculta entre la vegetación, puede convertir un simple roce con sus hojas en una experiencia inolvidable. Las hojas del Gympie Gympie están cubiertas de finos pelos casi invisibles. Cuando alguien toca la planta accidentalmente, estas diminutas agujas pueden desprenderse e incrustarse en la piel. Quienes lo han experimentado describen la sensación como un intenso escozor que puede reaparecer con el más mínimo roce, incluso meses después del contacto inicial. Es una especie de recordatorio de que la naturaleza no siempre juega limpio. Lo engañoso del Gympie Gympie es su apariencia. Sus grandes hojas acorazonadas parecen acogedoras, casi suaves. De hecho, los primeros colonos a veces lo confundían con plantas comestibles, con resultados muy desafortunados. Incluso hoy en día, los investigadores que estudian este árbol deben usar equipo de protección pesado, incluidos guantes gruesos y respiradores, para evitar cualquier contacto. Este árbol ha causado tanta preocupación que se han colocado señales de advertencia en las zonas donde crece. Algunos informes incluso mencionan animales que se acercan demasiado y se ven abrumados por los efectos. No hay ataques agresivos ni ruidos fuertes, solo un roce silencioso que deja una impresión duradera. Tras oír hablar de un árbol que puede causar meses de incomodidad por un solo error, podría parecer que nada podría superarlo. Pero la naturaleza aún guarda haces más profundos bajo la manga, como árboles que albergan silenciosamente uno de los venenos naturales más temidos por la ciencia. En los densos bosques del sur y sudeste de Asia crece el árbol de estricnina, una planta que ha fascinado y atemorizado a la humanidad durante siglos. A simple vista, parece completamente común. Un tronco fuerte, ramas extendidas y racimos de hojas verdes. Pero en el fondo de sus semillas se encuentra una de las toxinas naturales más poderosas jamás descubiertas, la estricnina. La estricnina es una sustancia que puede causar graves reacciones musculares en el cuerpo humano. Antiguamente se usaba en pequeñas cantidades como medicamento, pero no tardó mucho en darse cuenta de lo peligrosa que podía ser si se manipulaba mal. Históricamente, esta toxina se asociaba con el misterio y el miedo, dando lugar a innumerables leyendas oscuras e historias susurradas. Las semillas del árbol de estricnina son pequeñas, duras y están llenas de poder químico. Consumir incluso una pequeña cantidad puede causar graves problemas de salud. Por eso en muchas regiones el árbol es a la vez respetado y temido. Los lugareños han aprendido a reconocerlo y a evitar usar sus partes a menos que sean preparadas adecuadamente por expertos capacitados. Curiosamente, a pesar de su oscura reputación, el árbol de estricnina no solo representa peligro. Se han estudiado partes de él por sus complejas propiedades químicas, ofreciendo información valiosa para la ciencia y la medicina. Es un recordatorio de que incluso las partes más intimidantes de la naturaleza pueden albergar capas ocultas de valor. Desde bosques silenciosos hasta bulliciosos asentamientos humanos, el árbol de estricnina se ha erigido como un símbolo de cómo algo completamente natural puede ejercer un poder casi sobrenatural, y está lejos de ser el único árbol del mundo que puede sorprendernos con lo que encierra en su interior. En las regiones cálidas del mundo, la adelfa florece en parques, jardines y a lo largo de las carreteras. Con sus gruesas hojas verdes y flores rosas, blancas o rojas, es el tipo de planta que luce perfecta en cualquier paisaje soleado. Pero bajo esa alegre superficie se esconde una de las plantas más tóxicas jamás cultivadas por la humanidad. Cada parte de la adelfa, hojas, flores, tallos e incluso el néctar, contiene potentes sustancias químicas naturales que pueden causar graves problemas de salud si se ingieren. Se han dado casos de personas o animales que masticaron hojas de adelfa por error, sin percatarse del peligro oculto. Incluso las ramas secas siguen siendo tóxicas mucho después de cortar la planta. El peligro de la planta no se manifiesta con signos evidentes. No hay mal olor ni colores extraños. Se yergue orgullosa y silenciosa, ofreciendo belleza sin insinuar los riesgos que conlleva. De hecho, en algunas culturas antiguas, la adelfa se plantaba intencionalmente como barrera protectora, no porque formara un muro, sino porque muy pocos se atrevían a atravesarlo. A pesar de su reputación, la adelfa sigue siendo una planta decorativa popular hoy en día, especialmente en climas más cálidos como California, Florida y algunas zonas de Texas. Los jardineros simplemente aprenden a manejarla con cuidado y a respetar su poder secreto. Después de todo, algunas de las fuerzas más peligrosas de la naturaleza tienen las caras más atractivas. Mientras que la adelfa esconde el peligro tras sus brillantes pétalos, algunos árboles se basan en su tamaño y fuerza bruta, y a veces la amenaza no reside en el árbol en sí, sino en lo que se derrumba desde arriba. En las selvas montañosas de Australia, antiguos gigantes aún se alzan imponentes. Entre ellos se encuentra el pino buña, un árbol tan enorme y único que parece un vestigio de tiempos prehistóricos. Y aunque no es venenoso, esconde otro tipo de peligro: el que cae directamente del cielo. El pino buña produce algunas de las piñas más grandes del mundo. Cada una puede pesar hasta 18 kilogramos, aproximadamente el tamaño de una bola de bolos. En lo alto de las ramas, docenas de estas enormes piñas cuelgan silenciosamente.
Cuando maduran, pueden caer sin previo aviso desde alturas de más de 30 metros. La caída de una piña de buña no es solo una sorpresa, es un verdadero peligro. Por eso en los parques y jardines botánicos donde crecen los pinos buña se suelen colocar señales de advertencia durante la temporada de piñas. Se aconseja a la gente no permanecer debajo de ellas, no porque el árbol vaya a ser agresivo, sino porque la gravedad y el peso pueden crear una combinación peligrosa. Más allá del riesgo, el pino buña posee una historia cultural notable. Las comunidades indígenas australianas se reunían antiguamente para grandes festines centrados en la cosecha de las piñas que contienen semillas comestibles. Es un árbol que ofrecía tanto alimento como peligro, elevándose sobre las reuniones con una fuerza silenciosa. Desde frutos explosivos hasta gigantes que caen, los peligros que presentan los árboles son de todo tipo. Y a veces el riesgo no proviene de la fuerza bruta ni de las toxinas, sino de sueños que se vuelven demasiado extraños. A primera vista, la trompeta del ángel parece sacada de un cuento de hadas. Enormes flores con forma de trompeta cuelgan de las ramas, brillando suavemente en tonos blancos, rosas, amarillos o naranjas. Presente en Sudamérica y cultivada en jardines de todo el mundo, es una planta espectacular. Sin embargo, pocos se dan cuenta del cuidado con el que debe tratarse. La trompeta del ángel contiene poderosos químicos naturales que afectan la mente y el cuerpo de maneras inusuales. A lo largo de la historia, partes de la planta se han utilizado en misteriosas ceremonias tradicionales, siempre manipuladas por quienes comprendían su poder. Hoy en día, los expertos advierten que incluso una exposición casual puede provocar experiencias muy desagradables si alguien no tiene cuidado. No solo las flores tienen poder. Cada parte de la trompeta del ángel contiene estos compuestos. Por eso, los jardines botánicos a veces etiquetan las plantas claramente, aunque parezcan tan atractivas para los visitantes. El peligro no es agresivo, pero se entreteje discretamente en la imponente apariencia de la planta. Curiosamente, la trompeta del ángel también ha dejado huella en la cultura pop. En películas y novelas donde jardines extraños esconden peligros secretos, se utiliza a menudo como inspiración visual. La vista de sus flores colgantes y descomunales puede resultar hermosa e inquietante a la vez. Un símbolo perfecto del arte de doble filo de la naturaleza. Si bien la trompeta del ángel cautiva desde la distancia, de cerca nos recuerda que no todas las cosas bellas están hechas para tocarse. Y la naturaleza aún guarda más sorpresas en árboles que parecen pacíficos, hasta que dejan de serlo. En la remota isla de Socotra, donde el paisaje se asemeja más a un planeta lejano que a la Tierra, se alza una de las maravillas más extrañas de la naturaleza. El drago. Con troncos gruesos y retorcidos y copas que se extienden como sombrillas gigantes, estos árboles parecen sacados de una novela de fantasía. El drago debe su nombre a la resina de color rojo intenso que resuma al cortar la corteza. Los lugareños la llaman sangre de dragón y durante siglos fue apreciada por su uso en medicina, tintes e incluso en rituales antiguos. Verlo de cerca es como adentrarse en otro mundo, un lugar donde las leyendas podrían seguir vivas. A pesar de su apariencia mágica, el drago no es peligroso de tocar como otros de esta lista. De hecho, su historia reside en su supervivencia. Al crecer en condiciones duras y secas, estos árboles se han adaptado a formas extrañas para retener la humedad y proteger sus raíces. Pero la savia, aunque no es dañina de inmediato, posee un extraño poder que fascinó a la gente durante generaciones. Hoy, el drago se yergue como un símbolo viviente de misterio y resiliencia. Con los vientos suaves de Socotra, sus siluetas crean escenas evocadoras, especialmente al atardecer, cuando sus ramas se extienden por el cielo como manos antiguas que buscan algo perdido. Nos recuerdan que los mayores peligros de la naturaleza no siempre se relacionan con el daño directo, sino con la forma en que nos transportan a historias olvidadas. Y mientras el drago juega con la historia y la imaginación, otras plantas adoptan un enfoque mucho más directo, uno que puede dejar una punzada inolvidable. A primera vista, el árbol de la picazón de vaca parece bastante inocente. Se encuentra en regiones tropicales como Australia y partes del Pacífico, con sus hojas de un verde brillante y sus bonitas flores rosas. Pero dentro de sus esponjosas vainas se esconde una sorpresa que pocos querrían descubrir de primera mano. El árbol de la picazón de vaca recibe su inquietante apodo por los finos pelos que se acumulan en sus vainas. Estas diminutas fibras son casi invisibles, pero pueden causar picazón intensa e irritación cutánea si entran en contacto con la piel. Las personas que rozan el árbol o manipulan sus semillas han reportado sensaciones incómodas que duran horas. Lo realmente complicado es que las vainas de las semillas pueden abrirse de forma natural, haciendo que los pelos floten por el aire como una nube inofensiva.
Una persona que simplemente pase cerca podría entrar en contacto con ellas accidentalmente sin siquiera notarlo al principio. Más tarde la picazón se instala, un poderoso recordatorio de cómo las cosas pequeñas en la naturaleza pueden provocar reacciones descomunales. A pesar de este mecanismo de defensa que provoca picazón, el árbol de la picazón de la vaca desempeña un papel importante en su ecosistema, proporcionando alimento y refugio a la fauna local. Y aunque los humanos necesitan mantener cierta distancia, el árbol en sí mismo es otro ejemplo de cómo la naturaleza defiende sus creaciones con sorprendente creatividad. Después de ver cómo un simple roce puede causar tanta incomodidad, uno podría pensar que mantenerse alejado de los árboles pequeños es la mejor opción. Pero en las selvas tropicales profundas, incluso los gigantes que se alzan sobre ellos pueden representar un peligro inesperado. En las densas selvas tropicales de América Central y del Sur, pocos árboles imponen más respeto que el ceiba. Elevándose sobre el suelo selvático, estos gigantes pueden alcanzar más de 60 metros de altura, con troncos tan anchos que se necesitan varias personas para rodearlo. Son los gobernantes silenciosos del dosel y conllevan sus propios riesgos ocultos. El verdadero peligro del ceiba no reside en el veneno ni en las espinas, sino en su enorme tamaño. En fuertes tormentas o tras largos periodos de lluvia, sus ramas gigantescas pueden romperse y caer sin previo aviso. Una sola rama de un ceiba maduro puede pesar miles de kilogramos y cuando se desploma no deja muchas oportunidades. Las comunidades locales que viven cerca de los ceibas los respetan profundamente. En muchas culturas se los considera sagrados, y a menudo se cree que son el hogar de espíritus o antiguos guardianes. Algunas leyendas antiguas incluso cuentan historias de pueblos enteros que se reúnen bajo su sombra, solo para tratar a los árboles con discreta precaución durante la temporada de tormentas. Además del peligro, el ceiba desempeña un papel vital en la selva tropical. Sus imponentes ramas sustentan ecosistemas enteros. Aves, insectos y mamíferos encuentran refugio en las alturas. Nos recuerda que la fuerza y el peligro suelen ir de la mano en la naturaleza. Desde semillas que pican hasta ramas que se derrumban, la selva tropical demuestra una y otra vez que la supervivencia a menudo implica aprender a leer las silenciosas advertencias que se esconden a nuestro alrededor. En los bosques de Europa, Asia y Norteamérica, el tejo crece con una gracia serena, casi atemporal. Con agujas de color verde oscuro y bayas rojas llamativas, ha sido a menudo un símbolo de inmortalidad y misterio. Pero a pesar de su apariencia serena, el tejo esconde uno de los venenos naturales más poderosos conocidos por el ser humano. Casi todas sus hojas, corteza y semillas contienen compuestos tóxicos. La única excepción es la pulpa suave y roja que rodea sus semillas, que las aves pueden comer sin peligro. Para las personas, sin embargo, el peligro se esconde donde menos se espera. Si alguien triturara o masticara las semillas de la baya, podría sufrir graves problemas de salud. El peligro del tejo es tan sutil que se ha colado en innumerables leyendas e historias de fantasmas. En la antigüedad, los guerreros a veces mojaban flechas en extractos de tejo para inclinar la balanza en la batalla. Incluso hoy los botánicos manejan el árbol con cuidado, respetando su inusual poder químico. Curiosamente, a pesar de su lado oscuro, el tejo ha aportado algo al mundo. Científicos modernos han descubierto que los compuestos del tejo pueden utilizarse en importantes medicinas, lo que demuestra una vez más que el peligro y la curación a menudo van de la mano en la naturaleza. Mientras el tejo se mantiene en silencio con sus riesgos ocultos, algunas plantas prefieren disfrazar sus amenazas con colores brillantes, luciendo deslumbrantes mientras ocultan un tipo diferente de peligro. Si las plantas tuvieran disfraces, el acónito ganaría todas las competiciones. Con flores de color azul intenso, morado o blanco en forma de capuchitas, esta planta parece sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, bajo esa delicada apariencia se esconde un poderoso veneno natural que le ha valido apodos como la reina de los venenos a lo largo de la historia. El acónito prospera en zonas frescas y montañosas y jardines sombríos. Su belleza ha atraído admiradores durante siglos, pero pocos saben lo cuidadoso que hay que ser con él. Toda la planta, especialmente las raíces, contiene compuestos tóxicos. Manipularla sin protección puede causar entumecimiento u hormigueo. Antiguamente, cazadores y guerreros aprovechaban las propiedades del acónito para preparar sus armas con él. En el folclore y la literatura antigua, la planta suele simbolizar la traición o un peligro oculto, una advertencia oculta tras la belleza. Hoy en día, el acónito se sigue cultivando con fines ornamentales, pero viene con instrucciones claras. Mirar, pero no tocar. Su historia nos recuerda cómo las apariencias pueden ser un disfraz perfecto, incluso en la naturaleza. Si el acónito enseña cautela a través de la belleza, otro árbol enseña respeto al proteger silenciosamente algunas de las zonas ribereñas más peligrosas de la Tierra. En los humedales costeros del sudeste asiático y el norte de Australia, un modesto árbol prospera tranquilamente en las aguas turbias. Es el mangle lechoso, y aunque a simple vista pueda parecer un manglar cualquiera, esconde un secreto que pocos querrían descubrir sin estar preparados.
El mangle lechoso produce una savia tan potente que incluso una gota en la piel puede causar ampollas e irritación grave. Su nombre proviene del líquido espeso y blanco que gotea de las ramas rotas o la corteza dañada, una clara señal de que no se debe jugar con este árbol. Las personas que lo manipulan accidentalmente sin protección a menudo se arrepienten poco después. Es más, si la savia toca los ojos, puede provocar problemas de visión temporales. Es por eso que los lugareños que trabajan cerca de los manglares lechosos usan guantes y toman precauciones adicionales, incluso si han crecido rodeados de estos árboles. El riesgo no es ruidoso ni dramático, es lento, silencioso y oculto bajo la tranquila superficie de los humedales. A pesar de sus peligros, el manglares lechoso desempeña un papel fundamental en la protección de las costas de la erosión y el mantenimiento de ecosistemas delicados. Cangrejos, peces e innumerables especies de aves dependen de estos bosques para sobrevivir. Al igual que muchos otros en este video, el manglares lechoso nos recuerda que las partes más peligrosas de la naturaleza a menudo permanecen silenciosas, esperando, desapercibidas, hasta que alguien cruza una línea invisible. En las regiones tropicales de todo el mundo, el árbol de jatropha crece sin mayor dificultad, integrándose en caminos, jardines y campos abiertos. Sus hojas de color verde brillante y sus racimos de pequeñas flores no parecen inusuales a primera vista. Sin embargo, sus semillas esconden un peligro tan poderoso que lo convierten en una de las plantas más tóxicas de la naturaleza. Las semillas del árbol de jatropha contienen compuestos naturales altamente tóxicos si se ingieren. Un solo puñado, si se ingiere por error, puede causar graves problemas de salud. En lugares donde la jatropha crece libremente, los lugareños saben desde hace tiempo que advierten a los niños y viajeros que no toquen sus frutos, por inofensivos que parezcan. Curiosamente, partes del árbol de jatropha se han utilizado para producir biocombustible, lo que demuestra una vez más cómo las características más mortíferas de una planta también pueden ofrecer usos sorprendentes cuando se manejan con cuidado. Los agricultores a veces la cultivan como cerca viva, tanto por su resistencia como porque muy pocos animales se atreven a mordisquear sus hojas. La jatropha es un recordatorio final. La belleza en el mundo vegetal a menudo conlleva costos ocultos. Los árboles y plantas que hemos explorado muestran que el peligro no siempre viene con señales de advertencia o amenazas estruendosas. A veces se esconde detrás de flores, semillas y hojas verdes silenciosas, esperando a quienes no saben cuándo mantener la distancia. En lo profundo del Parque Nacional Redwood, al norte de California, oculto bajo un denso dosel esmeralda, se alza el árbol más alto del planeta. Se llama Hyperion, una secuoya costera que supera en altura a la Estatua de la Libertad, al Big Ben e incluso supera la longitud de un Boeing 747. Con una asombrosa altura de 116 metros desde la base hasta la punta, este rascacielos natural es el rey indiscutible de la altura en el mundo vegetal. Descubierto en el año 206 por dos exploradores que simplemente se abrían paso a través de un denso bosque, Hyperion no crecía en un claro iluminado ni en una cresta protegida. Simplemente estaba allí, elevándose silenciosamente por encima de todo lo demás, en una zona remota del parque por la que poca gente pasa. Y no es de extrañar que su ubicación se mantenga en secreto hoy en día, ya que científicos y guardabosques se niegan a revelar el lugar exacto. Todo para protegerlo del tráfico peatonal, el pisoteo y la creciente amenaza del turismo descuidado. A diferencia de la imagen que la mayoría de la gente tiene de secuoyas gigantes que crecen erguidas en espacios abiertos, Hyperion se eleva por una ladera rodeada de otros árboles. Su copa se alza hacia el cielo a través del dosel como un cohete que atraviesa las nubes. Que es aún más sorprendente, no fue plantado hace cientos de años. Se estima que este coloso tiene entre 600 y 800 años. En términos de secuoyas, eso es mediana edad. Algunos de sus primos viven más de 2000 años. Lo que hace que el tamaño de Hyperion sea aún más impresionante es el hecho de que las secuoyas costeras tienden a sufrir pérdida de altura con el tiempo debido al viento, las tormentas y los rayos. Sin embargo, de alguna manera, Hyperion ha escapado a todo eso. No tiene quemaduras masivas, ni copa destrozada, ni señales de colapso. Simplemente sigue creciendo centímetro a centímetro, desafiando las expectativas. Y como las secuoyas crecen tanto desde las puntas como desde los troncos, técnicamente sigue creciendo, aunque a un ritmo más lento últimamente. Algunas estimaciones sugieren que Hyperion contiene más de 510 metros cúbicos de madera. Eso es suficiente madera para construir docenas de casas familiares, aunque nadie la está tocando. Las secuoyas como Hyperion están protegidas ahora, y con razón. Son más que árboles altos. Son cápsulas del tiempo vivientes, más antiguas que la mayoría de las ciudades modernas, que sobreviven a sequías, incendios y a toda la historia de la humanidad. Si Hyperion es el más alto, entonces General Sherman es el peso pesado más grande del mundo arbóreo. Este coloso vive en el Parque Nacional Sequoia de California y domina todo a su alrededor con su imponente tamaño. Con 84 metros de altura y más de 11 metros de ancho en la base, General Sherman es oficialmente el árbol vivo de un solo tronco más grande de la Tierra. No solo es alto, sino también denso. Contiene más volumen de madera que cualquier otro árbol conocido, con un peso estimado de 1.2 millones de kilogramos. Eso es más pesado que 10 ballenas azules.
Nombrado en el siglo XIX en honor al general de la Guerra de Secesión William Tecumseh Sherman, el árbol ha estado en pie durante más de 200 años. Eso significa que cuando Julio César aún vivía, este árbol ya se alzaba imponente en la Sierra Nevada. Lo que lo hace tan increíble no es solo su edad o tamaño, sino lo vivo que aún está. Las ramas superiores de Sherman están creciendo. El tronco se engrosa cada año. Se expande, respira y prospera mientras personas de todo el mundo se reúnen en su base solo para mirar hacia arriba y sentirse diminutas. Tan solo el tronco podría llenar más de 40 vagones de ferrocarril con madera maciza. Y sin embargo, su sistema de raíces solo llega hasta unos 4 o 4,3 metros. Un detalle asombroso considerando que soporta tal masa. El secreto: las raíces del General Sherman se extienden ampliamente, extendiéndose por más de 4.000 metros cuadrados bajo tierra y entrelazándose con los árboles cercanos para formar una red de soporte viviente, como la versión de la naturaleza del hormigón armado. Ahora está vallado para proteger sus raíces superficiales de los millones de visitantes que llegan cada año. Y aunque una de sus enormes ramas se cayó a principios de los 2000, una rama más grande que la mayoría de los árboles adultos, la caída no fue un signo de debilidad. El árbol simplemente dejó caer la rama para reducir la tensión y seguir creciendo. Así es como funcionan estos gigantes. Se adaptan. De pie en su base, no solo te sientes pequeño, sino que sientes que estás en presencia de algo antiguo y tranquilo. El General Sherman es el tipo de árbol que hace que el tiempo se sienta diferente, menos lineal, más eterno. Un ente de la vida real que nunca necesitó CGI para ser legendario. En el pequeño pueblo mexicano de Santa María del Tule, cerca de Oaxaca, hay un árbol tan ancho que parece haberse tragado a una docena de otros solo para formar su tronco. Este es el árbol del Tule, el árbol más robusto y grueso de la tierra. Es un ciprés de Moctezuma con un diámetro de más de 11 metros y una circunferencia de más de 42 metros. Para rodear su base, habría que dar un paseo más largo que una cancha de tenis. A diferencia de las secuoyas, este árbol no está encerrado en un parque nacional ni oculto en un bosque remoto. Crece justo frente a una iglesia, en pleno centro del pueblo. Los lugareños lo conocen y lo adoran desde hace siglos, llamándolo el árbol de la vida. Y al observar detenidamente su corteza nudosa, es fácil entender por qué. Los nudos, crestas y curvas parecen formar formas, rostros, animales e incluso criaturas míticas. Es como si la naturaleza hubiera tallado su propio tótem. Se estima que el árbol tiene más de 1500 años, aunque algunos dicen que podría ser incluso más antiguo. Los científicos han tenido dificultades para determinar su edad exacta, debido a que el tronco es tan ancho y retorcido que la toma de muestras es casi imposible. Pero sea cual sea el número, este no es solo un gran árbol, sino un hito cultural. Los lugareños lo celebran cada año con música, baile y festivales dedicados por completo a esta escultura viviente. El árbol del Tule no es muy alto, unos 35 metros, pero lo compensa con creces con su circunferencia. Estar a su lado se siente surrealista, como caminar junto a una pared de madera que se extiende hasta el cielo. Y no está hueco. Ese enorme tronco es todo de madera maciza, lo que le da un volumen total que rivaliza con algunas de las secuoyas más grandes. El árbol ha resistido sequías, tormentas y el auge de la civilización moderna a su alrededor. Y de alguna manera, todavía está echando hojas verdes frescas cada primavera. Los turistas a menudo piensan que son varios árboles fusionados, pero no es uno solo. Solo un ser vivo enorme que se ha mantenido quieto mientras el mundo cambiaba a su alrededor. En lo profundo del Parque Nacional Sequoia de California, no lejos del General Sherman, vive otro monarca natural, el árbol presidente. Puede que no ostente el récord de ser el más alto ni el más corpulento, pero en cuanto a la extensión de sus ramas y el volumen de su madera, es un serio contendiente. Bautizado con el nombre del presidente Warren G. Harding, en la década de 1920, esta secuoya mide más de 75 metros de alto y casi 8 metros de ancho, pero lo que la distingue es su enorme copa, que parece capaz de dar sombra a un pueblo entero. El presidente está repleto de más de 2.000 millones de agujas. Ostenta el récord de mayor follaje jamás medido en un solo árbol. Las ramas de este árbol no solo se extienden, sino que se curvan y se elevan como brazos, ramificándose en todas direcciones como algo sacado de una película de fantasía. Un equipo de National Geographic lo fotografió en una ocasión durante 32 días utilizando cuerdas, drones y software de costura vertical para revelar su forma completa. El resultado parecía un rascacielos viviente hecho completamente de músculo y corteza. Incluso en invierno, con la nieve cubriendo el suelo, el presidente se mantiene desafiante. Es una de las pocas secuoyas que sigue creciendo en todas direcciones. Mientras que muchos árboles más viejos pierden altura con el tiempo, el presidente gana masa y altura, lenta y constantemente. Es un recordatorio de que el tamaño no se trata solo de alcanzar alturas, sino también de cuán profundamente se ramifica algo. Este árbol también es uno de los favoritos de los científicos porque cuenta una larga historia. Sus anillos registran no solo su propia vida, sino también la historia climática de la Sierra Nevada. Incendios forestales, sequías, periodos de frío, todo está ahí. Eso significa que cada centímetro de
de madera dentro del presidente es como una página de una enciclopedia viviente, y a diferencia de la mayoría de sus rivales, el presidente sigue ganando peso aproximadamente 1 metro cúbico de madera cada año. Puede que no parezca mucho, pero en términos de árboles es como colocarse una nueva capa de armadura anualmente. Una curva de crecimiento lenta pero imparable que ha durado más de 200 años. Pocos árboles son lo suficientemente famosos como para aparecer en postales y listas de deseos para viajes por carretera, pero el árbol candelabro de California lo ha logrado. Ubicado en Leggett, esta gigantesca secuoya costera tiene un túnel excavado a través de su tronco, lo suficientemente ancho como para dejar pasar un coche. Con 84 metros de altura y unos 6,5 metros de ancho en su base, el árbol candelabro debe su nombre a la forma en que sus ramas se ensanchan como los brazos de una lámpara de araña colgada en una catedral forestal. El túnel se excavó en la década de 1930, cuando conducir a través de un árbol se consideraba la mejor oportunidad para fotografiarse en la carretera. La gente se amontonaba en sus coches, pasaba por el árbol y se tomaba una foto con la mitad del parachoques aún dentro del tronco ahuecado. Hoy en día, los vehículos más pequeños aún pueden pasar, aunque los cuidadores del árbol son mucho más cuidadosos a la hora de protegerlo que en el pasado. Aunque excavar en un árbol vivo pueda parecer impactante hoy en día, el árbol candelabro ha logrado sobrevivir y prosperar a pesar de ello. El túnel solo atraviesa el duramen exterior, por lo que las capas vitales del árbol, donde fluyen los nutrientes y el agua, permanecen intactas. Décadas después, sigue en pie, sigue creciendo y sigue atrayendo multitudes. Este árbol nos recuerda lo diferentes que eran los tiempos, cuando la curiosidad llevaba a la gente a hacer cosas que hoy en día jamás se permitirían. Y aún así, incluso después de todo eso, el árbol candelabro sigue vivo. Esa resiliencia es parte de lo que hace a las secuoyas tan legendarias. El área alrededor del árbol ahora es una apacible arboleda con mesas de picnic y letreros antiguos. No es solo un truco, es un monumento viviente, un pedazo de la cultura americana donde la naturaleza y la nostalgia se unen. Y si lo haces en el momento justo, aún puedes pasar por el mismo árbol que tus abuelos pudieron haber visitado en su luna de miel. Escondido en una tranquila granja de Sudáfrica, una vez se alzaba uno de los árboles más emblemáticos del mundo, el Sunland Baobab. No era un baobab cualquiera. Medía 22 metros de alto y 47 de ancho, con un tronco hueco tan enorme que albergaba un bar completamente funcional en su interior. Así es, un árbol con taburetes, un mostrador e incluso una diana. El hueco no era artificial. A lo largo de miles de años, el árbol desarrolló de forma natural una cámara interior de unos 12 metros de ancho. Los lugareños se dieron cuenta de que era lo suficientemente grande como para caminar, luego lo suficientemente grande como para amueblar, y finalmente lo convirtieron en un pequeño pub que recibía a turistas curiosos de todo el mundo. En su apogeo, el Sunland Baobab podía albergar cómodamente a 15 personas en su interior, con paredes hechas completamente de corteza viva. Los científicos estimaron que la edad del árbol superaba los 1000 años. Su tronco estaba dividido en dos partes principales, como torres naturales fusionadas por el tiempo. En el interior, el aire era fresco y terroso, iluminado por bombillas tenues que se filtraban a través de pequeñas aberturas en la madera. Parecía menos un árbol y más una catedral natural, tallada por el viento y la lluvia en lugar de por la mano del hombre. Lamentablemente, en los últimos años, una de las grandes secciones del árbol se derrumbó, un recordatorio de que incluso los gigantes finalmente se doblegan ante el tiempo. Pero la parte restante sigue en pie y atrae visitantes, con sus raíces aferrándose a la tierra como garras ancestrales. El baobab puede ser apodado el árbol al revés, por sus ramas desnudas que parecen raíces, pero también es un símbolo de resistencia. Incluso sin el bar, el árbol sigue siendo un monumento natural, un lugar donde la naturaleza y la imaginación alguna vez compartieron una copa. A primera vista, podría parecer un pajar gigante en un árbol, pero si observas más de cerca, verás algo extraordinario. Docenas de nidos de aves interconectados, fusionados en una enorme superestructura. Bienvenido al mundo del sociable tejedor y del árbol africano que sustenta toda una ciudad aviar. Este fenómeno es común en las sabanas del sur de África, especialmente en los espinos de camello. Las aves construyen un nido comunitario no solo para una familia, sino para toda una colonia. Hablamos de hasta 100 cámaras de anidación, hogar de cientos de aves. El resultado parece un techo peludo y enorme que cuelga de las ramas de los árboles. Es como una casa en el árbol, solo que los inquilinos vuelan. Lo fascinante es lo organizado que está todo. Los nidos superiores son más frescos e ideales para los días calurosos, mientras que los inferiores son más cálidos durante las noches frías. Varias generaciones de aves viven juntas, cada una ayudando a Tapapeistam a alimentar y proteger a las crías. En la naturaleza, una cooperación tan intensa es poco común, pero estas aves convierten el árbol en una metrópolis aviar. La estructura es tan pesada que a veces puede romper ramas, pero las espinas de camello son resistentes.
Sus ramas espinosas soportan el peso y brindan sombra y protección contra los depredadores. Se ha avistado a otros animales, como búhos, halcones e incluso serpientes, utilizando los nidos como vecinos o invasores. Esta ciudad viviente no es una sola especie de árbol, sino una relación entre un árbol y un ave que evolucionan en paralelo. Su arquitectura, biología y trabajo en equipo se unen en una vista espectacular. Y sí, los nidos son permanentes, permanecen en pie durante décadas, y algunas estructuras superan el centenario. Un árbol que se convierte en el hogar de toda una comunidad. En la naturaleza, eso es lo más cercano a Wakanda. En el Jardín Botánico Acharya Jagadish Chandra Bose de la India, hay un árbol tan enorme que, desde lejos, parece un bosque entero. Pero al entrar, te darás cuenta de que es un solo organismo, el gran baniano. Se extiende por más de 1,4 hectáreas con más de 3.700 raíces aéreas que descienden de sus ramas y se anclan en el suelo como troncos. Estas raíces se convierten en pilares de soporte, y el tronco original es ahora solo una parte de una estructura viva mucho mayor. Es como si la naturaleza se hubiera copiado y pegado a sí misma miles de veces. El gran baniano tiene más de 250 años y sigue expandiéndose. Su tronco central sufrió daños durante una tormenta hace décadas y tuvo que ser talado. Pero al resto del árbol no le importó. Simplemente siguió creciendo hacia afuera. Hoy parece una columnata natural, con gruesos pilares leñosos que sostienen un vasto techo verde. Caminar bajo él se siente como entrar en un templo antiguo. La luz se filtra a través del dosel. Los pájaros parlotean. Los monos se balancean ocasionalmente entre las ramas. Está vivo en todas direcciones. Los turistas a menudo tienen que recordar que no han pisado varios árboles, sino solo uno, clonado infinitamente por su propia biología. Lo que hace especiales a los banianos es su capacidad de enraizar desde sus propias ramas. Son estructuras autorreplicantes que se expanden continuamente. En las tradiciones espirituales, los banianos se consideran sagrados. En términos científicos, son casi extraterrestres. Un árbol que crea su propio ecosistema. No es el más alto, no es el más antiguo. Pero en cuanto a anchura y chimeita, anchura y belleza, el gran baniano es único. En lo profundo de la mata atlántica de Brasil crece un árbol tan grande e imponente que no solo se le mira, sino que se le escala. Se trata del árbol de ceiba gigante, o ceiba pentandra, un coloso imponente con raíces gruesas y estriadas que parecen olas congeladas. En una parte del país, este mismo árbol ha sido equipado con escaleras y arneses de seguridad, convirtiéndolo en un auténtico elevador de dosel. El tronco es tan ancho que rivaliza con un camión, con una superficie texturizada que parece esculpida. Una vez que empiezas a subir, cada peldaño revela lo enorme que es realmente el ceiba. Se necesitan varios minutos de ascenso constante antes de que el dosel se abra, y cuando lo hace, estás de pie sobre un mar de verde. Las ceibas crecen más de 60 metros de altura y son sagradas en muchas culturas indígenas. Anclan los ecosistemas, alimentando a murciélagos, aves e insectos con sus flores y vainas de semillas. Parece un tranquilo bosque de álamos temblones en Utah. Docenas de delgados troncos blancos se mecen suavemente con la brisa. Pero aquí está la peculiaridad. No son árboles individuales. Son uno solo. Pando, también conocido como el gigante tembloroso, es una colonia clonal de álamos temblones. Cada tronco en ese bosque de 43 hectáreas es genéticamente idéntico. Todos están conectados a un único sistema de raíces subterráneas. Se considera el organismo vivo más pesado conocido en la Tierra, con un peso estimado de 5 millones y 9 millones de kilogramos. Pando no es un recién llegado. Los científicos creen que este enorme organismo tiene al menos 9.000 años de antigüedad, lo que lo hace más antiguo que las pirámides, Stonehenge y casi todas las civilizaciones conocidas. Algunos incluso especulan que su sistema de raíces podría remontarse hasta 14.000 años. Cada tronco vive entre 100 y 150 años antes de morir y ser reemplazado por un nuevo brote. Así, mientras los árboles individuales aparecen y desaparecen, el organismo mismo continúa, como una ola viva que nunca deja de fluir. Desde arriba, parece un mar dorado en otoño y un tapiz verde brillante en primavera. Los visitantes a menudo no tienen ni idea de que están caminando entre uno de los seres vivos más misteriosos de la Tierra. Su magnitud es casi imposible de comprender. No hay un único tronco. Pando es lo opuesto a la historia habitual de los árboles. Se extiende en lugar de elevarse. El reto ahora es protegerlo. La intervención humana, el pastoreo de animales y el cambio climático han comenzado a ralentizar la regeneración natural de Pando. Los conservacionistas trabajan arduamente para asegurar que esta antigua entidad sobreviva por mucho tiempo en el futuro. Porque si hay un bosque que demuestra que la naturaleza puede superarnos en inteligencia, es este. En el antiguo bosque Waipoa de Nueva Zelanda vive un árbol con un nombre tan grandioso como su forma: Te Matu Angahere, o Padre del Bosque. No es el kauri más alto. Ese título le corresponde a su vecino Tane Mahuta.
Pero en cuanto a anchura, el Tematuangahere no tiene rival. Su tronco mide más de 16 metros de circunferencia. Eso equivale casi a la longitud de una pista de bolos, envuelta en una corteza gruesa y profundamente surcada. El árbol mide poco menos de 30 metros de altura, pero es su enorme circunferencia lo que deja boquiabiertos. De pie en su base, las personas parecen pequeñas figuras junto a una columna viviente de historia. Se estima que este árbol tiene entre 2000 y 3000 años de antigüedad. Ha sobrevivido a erupciones volcánicas, tormentas y siglos de aislamiento. Muchos maoríes lo consideran sagrado. Y cuando estás allí, en el silencio de ese bosque, es fácil entender por qué. Hay una especie de gravedad a su alrededor, no en masa, sino en presencia. Las raíces de los árboles kauri liberan una resina que ayuda a protegerlos de enfermedades y plagas. Esta podría ser una de las razones por las que Tematuangahere ha vivido tanto tiempo. Su corteza se siente como una armadura. El dosel se extiende y filtra la luz solar en suaves verdes. Es una reliquia viviente, uno de los últimos gigantes de un mundo que ya pasó hace mucho tiempo. Los visitantes modernos deben mantener la distancia, siguiendo caminos estrictos para evitar pisotear las sensibles raíces. Incluso el aliento humano se considera peligroso. La humedad puede transmitir patógenos. Los esfuerzos para protegerlos son serios. Y con razón, no quedan muchos seres en la Tierra que hayan visto pasar los siglos en silencio. Este árbol es uno de ellos. En las laderas del Etna, en Sicilia, se alza un árbol legendario, el castaño de los 100 caballos. Según relatos centenarios, una reina y su séquito de 100 caballeros se refugiaron bajo este árbol durante una tormenta repentina. Que la historia sea cierta o no importa mucho, ya que el árbol es enorme. Se estima que tiene entre 2000 y 4000 años. Esto lo convertiría en el castaño más antiguo conocido del mundo. En su punto más grueso, su tronco llegó a medir más de 58 metros de circunferencia, más ancho que muchas casas. Hoy en día parece estar formado por varios árboles que crecen juntos, pero los investigadores creen que todos provienen de un mismo sistema de raíces. Este árbol ha sobrevivido a imperios, guerras y flujos de lava. Se alza tranquilo cerca del borde de uno de los volcanes más activos de la Tierra, resistiendo el fuego y la ceniza con tenaz resistencia. A pesar de todo, todavía florece, todavía produce castañas y sigue atrayendo a los viajeros que conocen la historia. Los lugareños tratan el árbol con respeto. Ahora está cercado y protegido como tesoro nacional. Y aunque el tronco se ha dividido con el tiempo en segmentos separados, el sistema de raíces permanece unido, uniendo las partes en un único legado vivo. No todos los días se encuentra un árbol vinculado a la ciencia y la realeza. Pero claro, solo hay un castaño de los 100 caballos. Y sigue en pie, sigue observando, sigue susurrando las historias que el tiempo olvidó. Oculto en lo profundo de los bosques del sur de Tasmania se encuentra el centurión, el árbol más alto de Australia y una de las plantas con flores más altas de la Tierra. Se trata de un fresno de montaña, o Eucalyptus regnans, que se eleva a unos increíbles 100 metros de altura. Es más alto que un edificio de 30 pisos y sigue creciendo. Descubierto apenas en el año 208 mediante tecnología de escaneo láser, el centurión sobrevivió a los devastadores incendios forestales que arrasaron gran parte del paisaje circundante. Mientras que muchos eucaliptos viven rápido y mueren jóvenes, este gigante tiene más de 350 años y aún se eleva más, con su tronco recto como una torre, coronado por un denso dosel de hojas. Lo que distingue al centurión no es solo su altura, sino también su resiliencia. Su corteza lisa se desprende del fuego con facilidad y regenera sus hojas a la velocidad del rayo. Los científicos lo monitorean cuidadosamente ahora, trepándolo con cuerdas y drones para estudiar su salud y crecimiento. En un país conocido por sus extremos, el centurión es un monumento silencioso, alto, resistente y casi de otro mundo. En lo alto de las brumosas montañas de la isla de Yakushima crece un árbol envuelto en misterio, el Yomonsugi. Es el árbol de Cryptomeria más grande y antiguo conocido en Japón, con una edad estimada de más de 2000 años, y algunas estimaciones lo superan los 7000. Su enorme y nudoso tronco se alza 25 metros de altura y casi 17 metros de circunferencia en la base, desgastado, retorcido y cubierto de musgo. El Yomonsugi no fue descubierto hasta la década de 1960, oculto en lo profundo de un antiguo bosque. Desde entonces se ha convertido en un símbolo sagrado del tiempo y la resistencia. Llegar allí no es fácil. El sendero lleva horas de caminata, serpenteando por uno de los lugares más húmedos del mundo. El árbol está ahora acordonado para proteger sus raíces. Los visitantes solo pueden verlo desde la distancia, pero incluso desde allí parece sacado de una película de estudio Ghibli. Silencioso, poderoso y sabio. Rodeado de niebla y siglos de silencio, el Yomonsugi no es solo un árbol, es historia viva. En los montes Ródope de Bulgaria, un hombre se topó con algo inexistente. Mientras caminaba por el bosque, encontró un pequeño cráneo de color hueso semienterrado en la tierra. A primera vista, parecía un animal extraño, tal vez una cabra deforme o algún tipo de criatura del bosque.
pero cuanto más lo observaban, más confuso se volvía. El cráneo era más pequeño que el de un humano, con 6 cavidades distintas que parecían cuencas oculares u órganos sensoriales. Carecía de mandíbula, de espacio para la boca y su estructura ósea no coincidía con la de ningún mamífero conocido. El hombre que lo encontró dijo que una figura misteriosa lo guió al lugar en sueños. ¿Extraño? Sin duda, pero eso fue solo el principio. Cuando los científicos búlgaros lo encontraron, quedaron desconcertados. El cráneo no solo era inusual, sino que no correspondía a ninguna especie conocida en la Tierra. Los expertos en huesos dijeron que no era humano, los zoólogos dijeron que no era animal, y algunos geólogos incluso señalaron que el material similar al hueso no se sentía como hueso normal. El cráneo era más claro de lo esperado y algunas partes eran semitransparentes. Fue entonces cuando empezaron a surgir las teorías extraterrestres. Las fotos del cráneo comenzaron a difundirse y la gente lo comparó con la clásica cabeza gris de alienígena. Ojos grandes, rasgos estrechos y sin boca. Algunos incluso dijeron que parecía algo del Área 51, pero aquí está lo que hace todo aún más misterioso: la desaparición del cráneo. Tras ser examinado por un pequeño equipo de investigadores, el artefacto fue, según se informa, enviado a un coleccionista privado para realizar más pruebas. Desde entonces ha desaparecido de la vista del público. Nadie sabe dónde está. No hay rastro oficial de su ubicación. Solo unas pocas fotos antiguas, una ubicación imprecisa en Bulgaria y un centenar de preguntas sin respuesta. En las agrestes costas de la Columbia Británica, en lo profundo de densos bosques y ensenadas rocosas, excursionistas y lugareños han reportado haber visto algo extraño. Rostros de piedra, medio enterrados en musgo, con la mirada perdida entre los árboles. No son monumentos ni lápidas. Están tallados, erosionados y dispersos a lo largo de senderos y costas remotas, sin señales, sin placas, sin un propósito claro. Algunos rostros son grandes, otros son más pequeños y están más ocultos. La mayoría están tallados directamente en acantilados o afloramientos de piedra. La artesanía varía, pero la emoción detrás de ellos se siente inquietantemente similar. Ojos vacíos, bocas estiradas, expresiones inquietantes. Lo extraño es que ninguna de las comunidades indígenas locales los reclama, y los arqueólogos no los han vinculado a ninguna cultura conocida en la zona. Entonces, ¿de dónde provienen? Algunos investigadores creen que podrían ser arte popular moderno, pero otros dicen que el musgo y la erosión sugieren que han estado allí durante décadas, si no siglos. No hay fechas, ni nombres, ni herramientas encontradas cerca, solo rostros. Algunos piensan que es una cultura olvidada, otros dicen que es una broma que se convirtió en leyenda. Luego está la tercera teoría, la que los vincula con el folclore costero sobre espíritus del bosque y observadores de ultramar. Ya sean advertencias, marcadores o simplemente expresiones inquietantes talladas en piedra, una cosa está clara: están observando. Ahora, vayamos miles de kilómetros al sur, a un templo maya en Palenque, México, donde otro rostro congelado en piedra ha desatado un misterio aún mayor. Bajo el templo de las inscripciones yace el sarcófago del rey Pacal. Pero no es la tumba en sí lo que llama la atención, sino la tapa. Una enorme losa de piedra cubierta de tallas que, honestamente, muchos dicen que parece algo del futuro, no del pasado. A primera vista, parece una obra de arte maya estilizada. Pero, ya saben, miren con más atención. Pacal parece estar sentado en una cápsula, rodeado de tubos y controles, con los pies presionados sobre los pedales y las manos extendidas hacia los botones. Hay fuego o humo saliendo de debajo de la estructura, como si se estuviera lanzando al cielo. Ha dado lugar a una de las teorías más famosas sobre extraterrestres antiguos jamás propuestas. Algunos la llaman la primera representación de una nave espacial. Otros dicen que es simbolismo espiritual. Los arqueólogos convencionales insisten en que representa el viaje de Pacal al inframundo. Pero, hombre, los detalles son difíciles de ignorar. Formas como engranajes, patrones de escape y el propio Pacal en ángulo como si pilotara algo, no meditando. Incluso décadas después del descubrimiento, el debate no ha terminado. Ingenieros de la NASA, autores y aficionados a la historia siguen desglosando cada línea del tallado, fotograma a fotograma. ¿Fue solo una coincidencia que las imágenes reflejen el diseño moderno de la cabina? ¿O fue un mensaje, algo dejado por una civilización que sabía más de lo que creemos? Ya sea arte o evidencia, el tallado es demasiado detallado y demasiado extraño como para descartarlo por completo. En un pequeño pueblo de Bulgaria, los arqueólogos hicieron un descubrimiento escalofriante que, sinceramente, desató una ola de titulares en todo el mundo. Enterrado en un antiguo cementerio había un esqueleto, pero no cualquiera. Este tenía una larga punta de hierro clavada directamente en el pecho. Los lugareños lo bautizaron de inmediato como el vampiro de Sosopol. El hallazgo data de la Edad Media y no era el único. Varias otras tumbas de la región mostraban señales similares. Barras de metal,
pesadas piedras sobre los cuerpos, incluso extremidades separadas y enterradas aparte. Estos no fueron actos aleatorios, seguían un patrón arraigado en una profunda superstición. En aquella época se creía que los muertos podían levantarse de sus tumbas, y estos rituales estaban diseñados para detenerlos. Lo realmente interesante es que el esqueleto no mostraba signos de ser un criminal o un forastero. De hecho, probablemente se trataba de alguien de estatus. Esto solo profundiza el misterio. ¿Por qué un individuo respetado sería enterrado como un monstruo? ¿Fue temido en vida? ¿O estaba ocurriendo algo más? Algunos historiadores creen que era simplemente folclore en acción, tradiciones locales llevadas al extremo. Otros sugieren que podrían ser casos de enfermedades mal interpretadas, pero también existe la posibilidad de que la gente de aquella época viera algo que no pudiera explicar. Ya fuera enfermedad, miedo o algo extraño, estos entierros no fueron accidentales. Alguien hizo todo lo posible para evitar que los muertos volvieran a caminar. En 1872, unos obreros de la construcción que cavaban un hoyo para un poste cerca del lago Winnipesaukee, en Nuevo Hampshire, se toparon con algo duro. Lo que sacaron fue completamente diferente a lo que esperaban. Una piedra lisa y ovalada, completamente distinta a las rocas de los alrededores. Pero no fue solo su forma lo que causó sorpresa. El objeto estaba cubierto de tallas, símbolos, patrones y lo que parecían representaciones de herramientas, lunas, flechas e incluso lo que algunos afirman que es un rostro. El artefacto rápidamente se conoció como la piedra misteriosa del lago Winnipesaukee, y desde entonces ha sido uno de los enigmas históricos más extraños de Nueva Inglaterra. Nadie sabe quién la hizo ni por qué. Algunos pensaban que era un objeto ceremonial de los nativos americanos, pero ninguna tribu lo ha reclamado jamás. Otros sugirieron que podría ser celta, nórdica o incluso fenicia, forasteros que podrían haber llegado a la zona mucho antes de Colón. Lo que añade extrañeza es lo bien elaborada que está la piedra. Está perforada perfectamente por el centro, algo que habría requerido herramientas avanzadas para la época. La precisión es realmente impactante. Y aunque las teorías han incluido de todo, desde una ofrenda de paz hasta un calendario y un mensaje extraterrestre, ninguna ha sido convincente. La piedra ahora se encuentra tras un cristal en un museo, y a pesar de décadas de estudio, nadie ha descifrado el código. Quien la hizo no dejó pistas, ni escritos, ni rastro. Solo una piedra única y perfecta y un montón de preguntas. En lo profundo de los bosques apalaches de Pensilvania se han ido descubriendo objetos extraños en la tierra. Frascos de vidrio llenos de clavos oxidados, cabello, cuerdas, alfileres y a veces incluso huesos diminutos. Se les conoce como frascos de brujas y han sido desenterrados por aficionados a los detectores de metales, excursionistas y equipos de construcción. En cuanto se extrae uno, surgen las preguntas. ¿Quién lo hizo y por qué? Estos frascos no solo son extraños, sino que siguen un patrón. La mayoría están sellados, escondidos deliberadamente cerca de casas, chimeneas o senderos boscosos. Algunos tienen siglos de antigüedad. Según los historiadores, están relacionados con la magia popular traída por los primeros colonos, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Se creía que los frascos atrapaban maldiciones, alejaban malos espíritus o incluso atarían la voluntad de una persona. Una especie de sistema de defensa sobrenatural casero. Pero aquí es donde las cosas se ponen más extrañas. Dicen que algunos frascos contienen escritura con símbolos desconocidos, fragmentos de papel quemados o elementos que no se ajustan a ninguna tradición local. Esto ha alimentado las teorías de que no todos eran simplemente amuletos protectores. Algunos podrían haber tenido intenciones más oscuras, frascos de maldiciones, trampas para almas o incluso rituales no autorizados que dejaron algo atrás. Los arqueólogos los tratan con cautela, a menudo negándose a abrirlos por completo. Investigadores paranormales los llaman objetos cargados. Sea cual sea la verdad, estos frascos fueron hechos para estar ocultos. Alguien quería enterrarlos y probablemente no sea casualidad que la mayoría se encontraran donde nadie debía excavar. En 1881, en una polvorienta tumba junto a un acantilado cerca de Deir el-Bahari, Egipto, se realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos. Ladrones de tumbas locales habían tropezado con un pozo oculto, y lo que yacía en su interior era increíble. Más de 50 momias reales reunidas en una cámara secreta. Y no cualquiera. Ramsés II, Seti I, Tutmosis III, reyes del antiguo Egipto, todos escondidos en este escondite subterráneo como un tesoro olvidado. Conocida oficialmente como tumba de B320, la cámara nunca fue marcada por la gloria. No fue construido para impresionar. Este era un escondite. Los historiadores creen que los antiguos sacerdotes, enfrentando saqueadores y caos durante un periodo de decadencia, trasladaron los restos reales aquí para mantenerlos a salvo. Despojaron algunas de las riquezas, claro, pero salvaron los nombres, las identidades y, lo más importante, los cuerpos. Lo que hace que este descubrimiento sea tan poderoso es el misterio detrás del movimiento. ¿Por qué los registros no mencionaron esta reubicación masiva? ¿Cómo se mantuvo en secreto durante siglos, incluso milenios? ¿Y por qué llenaron la tumba tan apretadamente como si estuvieran en una carrera contra el tiempo? Aún más extraño, algunas de las
momias mostraban signos de manipulación, reenvueltas, reetiquetadas y escondidas en ataúdes que originalmente no les pertenecían. Es como si los más grandes gobernantes del antiguo Egipto estuvieran jugando al escondite con la historia. Y durante miles de años casi ganaron. En el corazón de Londres, bajo una casa común y corriente en Mortimer Road, se descubrió algo completamente inesperado. Cuando los trabajadores municipales entraron en la propiedad en el año 206 debido a una queja de fontanería, no solo encontraron tuberías, encontraron túneles. Una red de pasadizos estrechos y sinuosos excavados a mano, algunos de los cuales se extendían más de 6 metros bajo tierra. El hombre que vivía allí era William Little, posteriormente apodado el hombre topo de Hackney. Durante décadas, sin permiso, había excavado discretamente túneles bajo su casa e incluso en la calle. No estaba construyendo un sótano ni escondiendo objetos de valor, simplemente seguía cavando. La ciudad no tenía ni idea. Tampoco los vecinos, hasta que la acera empezó a derrumbarse. Lo que hizo tan fascinante este descubrimiento no fueron solo los túneles, sino lo que encontraron dentro. Máquinas antiguas, coches clásicos, un piano, cientos de objetos extraños apiñados en habitaciones bajo tierra. No fue aleatorio. Parecía más bien un mundo subterráneo, construido pieza a pieza sin plan, sino con una clara obsesión. Los ingenieros se quedaron atónitos de que la estructura no se hubiera derrumbado ya. Algunas partes tenían electricidad, otras tenían escaleras que no llevaban a ninguna parte. Parecía más bien un búnker secreto de una época olvidada. ¿Era una declaración artística? ¿Una compulsión? ¿Un hombre escapando silenciosamente a su propio laberinto? Nadie lo sabe con certeza. Los túneles finalmente se sellaron por seguridad, pero aún existen planos del sistema. Una ciudad secreta construida por un hombre, justo bajo los pies de un barrio concurrido, oculta a plena vista durante años. Frente a la costa de Sicilia, a unos 40 metros bajo las olas, unos buzos descubrieron algo que no debería haber estado allí: un enorme monolito de piedra de unos 12 metros de largo, tallado con perfecta precisión. No era natural. Tenía agujeros perforados directamente, bordes simétricos y señales de que alguna vez estuvo erguido sobre tierra firme. No se trataba de una simple roca antigua. La datación geológica le dio unos 10.000 años de antigüedad, mucho más que cualquier civilización conocida en la región. ¿Quién lo talló? ¿Y por qué estaba bajo el agua? Los científicos creen que el monolito se alzaba sobre una masa de tierra ahora sumergida entre Sicilia y Túnez, parte de una región hundida conocida como el Banco de Pantelleria Vecchia. Cuando el nivel del mar era más bajo, esta zona podría haber estado habitada, lo que cambia todo lo que sabemos sobre la historia antigua. El misterio reside en los detalles. La piedra fue tallada de un solo bloque y los agujeros sugieren que tenía una función. Quizá una viga de soporte, un reloj de sol o incluso algo ceremonial. Algunos investigadores la han comparado con Stonehenge, pero mucho más antigua y oculta bajo el mar. Otros se inclinan por ideas más especulativas: prueba de una civilización olvidada aniquilada por la subida del nivel del mar, o evidencia de un conocimiento perdido que apenas ahora estamos empezando a redescubrir. Sea cual sea el propósito, la piedra no fue simplemente arrojada allí. Alguien o algo la colocó allí con cuidado y permaneció intacta durante miles de años, esperando a ser encontrada. Hace un par de años, dos excursionistas que exploraban un sendero abandonado cerca de la frontera con Austria se toparon con algo inexplicable: una imponente estructura oxidada escondida entre frondosos árboles. Con casi 4 metros de altura, parecía una máquina humanoide, construida con pesado metal remachado y extrañas uniones bulbosas. Su cuerpo redondo estaba cubierto de musgo y corrosión, pero su forma era inconfundible. Esta cosa había sido hecha con un propósito. No encontraron símbolos, ni números de serie, ni cables, solo engranajes, pernos y placas selladas como una armadura. Algunas partes parecían haberse movido alguna vez, tal vez incluso caminado. Ningún grupo oficial la reivindicó. Los lugareños dicen que el bosque guarda secretos y este podría ser uno de ellos. En un tranquilo pueblo del sur de Italia, apareció un jarrón de plata que se ganaría una turbia reputación. Conocido hoy como el jarrón de Bassano, este objeto no solo era antiguo, sino que, según sus dueños, estaba maldito. Se cree que fue elaborado en el siglo XV y supuestamente fue entregado a una joven novia la noche anterior a su boda. Nunca llegó al altar. Fue encontrada muerta a la mañana siguiente, aferrándose al jarrón con fuerza. Lo que siguió a lo largo de los siglos fue una serie de historias espeluznantes. Cada vez que el jarrón cambiaba de manos, parecía sobrevenir una tragedia: enfermedad, ruina financiera y muerte inesperada. Todo ello supuestamente vinculado al objeto. No era solo una leyenda transmitida de boca en boca. Se decía que notas escritas acompañaban al jarrón en algún momento, advirtiendo a los futuros propietarios que no lo conservaran. Algunos ignoraron las advertencias, otros pagaron el precio. Finalmente, el jarrón desapareció de los registros hasta que resurgió en la década de 1980. El
último intento conocido de subastarlo fracasó. Nadie quería correr el riesgo. Supuestamente, las autoridades lo confiscaron y lo sellaron en un lugar oculto. Nadie sabe exactamente dónde se encuentra ahora. Lo que hace que este caso destaque es la coherencia de las historias. Generaciones enteras temieron al jarrón y las personas cercanas a él reportaron una energía extraña. Algunos dijeron que se sentía frío, incluso en habitaciones cálidas. Ya sea que esté maldito o simplemente lleve un legado de mala suerte, nadie se ha atrevido a probarlo de nuevo. A la sombra de las pirámides más famosas de Egipto se encuentra uno de los misterios más desconcertantes del país. Una enorme estructura subterránea conocida como el laberinto perdido. Descrito por escritores antiguos como Heródoto y Estrabón, se decía que este lugar era tan inmenso, con miles de salas, cámaras y pasadizos ocultos, que eclipsaba cualquier otra construcción de la época. Heródoto afirmó haberlo visto con sus propios ojos y no podía creer que hubiera sido obra humana. Durante siglos, este laberinto se consideró una leyenda. Pero en el año 2008, un equipo que utilizó un georradar cerca de la pirámide de Jawara encontró algo que podría confirmar su existencia. Bajo la arena, detectaron enormes muros y cámaras que coincidían con descripciones antiguas, alineados en cuadrículas, extendiéndose mucho más profundamente que cualquier complejo funerario conocido en la zona. Curiosamente, el sitio nunca ha sido excavado por completo. Algunos dicen que la política y la burocracia están ralentizando el trabajo. Otros creen que algo se está ocultando deliberadamente. Las pocas imágenes que existen muestran escaleras y pasillos revestidos de piedra ahora llenos de agua y barro. ¿Qué era este lugar? ¿Una tumba real? ¿Un archivo oculto? ¿O como creen algunos, una bóveda de conocimiento prohibido? Hasta que se despeje la arena, el laberinto permanece oculto justo debajo de la superficie, a la espera de revelar lo que los antiguos intentaron proteger u ocultar. A lo largo de la brumosa costa de Oregón, algo inquietante surge de las olas cuando la marea baja. Docenas de antiguos tocones de árboles, erguidos y silenciosos en el oleaje. Conocidos como el bosque fantasma de Nescovin, estos árboles no son recientes. Tienen más de 2000 años, preservados donde una vez estuvieron vivos. Sus raíces aún están plantadas, pero el bosque al que pertenecían desapareció hace mucho tiempo. Los científicos creen que un gran terremoto provocó un descenso repentino de la costa, hundiendo el bosque bajo el nivel del mar en cuestión de minutos. El agua salada irrumpió, matando los árboles casi instantáneamente, pero preservando sus troncos entre la arena y el limo. Durante siglos permanecieron ocultos. No fue hasta que una violenta tormenta a finales de los 90 despojó la playa de arena que los tocones reaparecieron como fantasmas que resurgen del pasado. Lo que los hace tan inquietantes es lo intactos que están. Se puede caminar entre ellos. No se han podrido. Parece que podrían volver a crecer si el agua desapareciera. Las leyendas nativas hablan de tierras tragadas por el mar y espíritus atrapados bajo tierra. Algunos lugareños aún afirman que la playa cerca de los tocones se siente extraña. Demasiado tranquila, demasiado quieta. Es uno de los pocos lugares del mundo donde la naturaleza se congeló un instante en el tiempo y luego lo devolvió lentamente. En el centro de Turquía, bajo las polvorientas calles de un tranquilo pueblo, un hombre derribó la pared de un sótano y descubrió accidentalmente una ciudad perdida. Túneles, habitaciones, conductos de ventilación, pozos, un mundo subterráneo oculto en absoluto silencio durante siglos. Esto no era solo un búnker, era una ciudad en pleno funcionamiento excavada en la roca con capacidad para 20.000 personas. Conocida hoy como Derinkuyu, esta metrópolis subterránea se extiende a lo largo de 60 metros y abarca varios niveles. Tiene cocinas, establos, escuelas e incluso una iglesia, todo tallado a mano. Y esto es lo que realmente da escalofríos. Se construyeron gigantescas puertas de piedra para sellar cada nivel desde adentro. Este no era solo un lugar para vivir, era una fortaleza. Nadie sabe quién lo construyó originalmente. Las primeras capas podrían tener miles de años, mucho más antiguas que los registros escritos. Algunos creen que se usó para esconderse de invasiones, otros sugieren algo más cósmico como refugio contra catástrofes ambientales o incluso encuentros con fuerzas desconocidas. ¿Por qué tan profundo? ¿Por qué tan seguro? ¿Y por qué estuvo enterrado en secreto durante tanto tiempo? Así que, allá por los años 30, una pareja que caminaba cerca de London, Texas, rompió una pequeña roca y vaya, encontraron algo enterrado dentro. Un martillo. No un martillo cualquiera, sino uno de forma perfecta y aspecto moderno, con mango de madera. Todo encapsulado en roca sólida que, según algunos, podría tener más de 100 millones de años. Lo llaman el martillo de Londres y, sinceramente, ha sido un misterio desde entonces. ¿Y la cabeza de metal? Está hecha de una mezcla extraña. 96% de hierro sin rastros de óxido y, ojo, una calidad de forjado sorprendentemente avanzada. ¿Cómo llegó a la piedra antigua? ¿Se dejó caer en una grieta y la roca simplemente se formó a su alrededor? ¿O ya estaba en la piedra, mucho antes de que se supusiera que existían los humanos?
La mayoría de los geólogos, como saben, descartan la afirmación de la edad, argumentando que la roca a su alrededor podría haberse formado más recientemente debido a depósitos minerales. Pero quienes creen en la anomalía señalan la ubicación, la profundidad y el estado del martillo. No hay una coincidencia exacta en ninguna base de datos arqueológica. Algunos dicen que es una prueba de viaje en el tiempo. Otros lo consideran una reliquia de una civilización perdida que tal vez sabía mucho más que nosotros ahora. En 2021, los arqueólogos que excavaban cerca de Luxor creyeron encontrar un templo, pero en cambio descubrieron una ciudad entera congelada en el tiempo. Calles, casas, panaderías, cerámica, joyas, todo quedó tal como estaba. Rápidamente se la conoció como la Ciudad Dorada Perdida, y sinceramente es uno de los mayores descubrimientos egipcios de los últimos 100 años. Lo sorprendente es que esta enorme ciudad había permanecido oculta bajo la arena todo el tiempo, a solo kilómetros del Valle de los Reyes. Fue construida por Amenhotep XIII, uno de los faraones más poderosos de Egipto, y nos ofrece una asombrosa ventana a la vida cotidiana de hace 3000 años. Los barrios obreros, las herramientas y los salones ceremoniales se conservan de forma asombrosa. Pero también hay cosas extrañas. Algunos edificios parecen haber sido sellados deliberadamente. Se encontró un cementerio con una pose inusual, y los objetos religiosos estaban esparcidos, de forma que, sugieren que algo provocó un abandono repentino. ¿Qué hizo que esta ciudad desapareciera sin dejar rastro? ¿Enfermedades, política o quizás algo aún más misterioso? Es como Pompeya sin el volcán, atrapado en un instante y luego sepultado por el tiempo. Por último, pero no menos importante, tenemos uno de los libros más extraños jamás creados. El Codex Gigas, más conocido como la Biblia del Diablo, es un enorme manuscrito medieval de más de 90 centímetros de largo y unos 75 kilogramos. Contiene la Biblia, textos médicos, hechizos de exorcismo y calendarios. Pero lo que lo hace realmente infame es una ilustración a página completa del diablo. La leyenda dice que fue escrito en una sola noche por un monje que hizo un pacto con el mismísimo diablo. Los eruditos creen que se creó en el siglo XIII, pero, sinceramente, nadie sabe cómo se terminó tan rápido ni quién lo hizo. La caligrafía es perfectamente uniforme como si la hubiera escrito una sola persona, sin pausas. Son casi 320 páginas de caligrafía, con un estilo impecable, sin errores. El libro ha pasado por guerras, plagas e imperios. Algunos dicen que quien lo poseyó sufrió la ruina. Incluso desapareció durante décadas antes de reaparecer en Praga. ¿Y la ilustración? No es simbólica. Está al frente y en el centro, una figura con cuernos dibujada con deliberado cuidado, sentada en un trono de oscuridad. Algunos creen que el libro fue un intento de recopilar todo el conocimiento humano. Otros piensan que fue un experimento peligroso. Sea lo que fuere, sigue existiendo hoy en día, y los expertos dicen que sus misterios siguen sin resolverse. Las páginas no susurran, pero definitivamente te dejan preguntándote qué más vio el escriba y quién lo observaba mientras escribía. Eso es todo. ¿Qué hallazgo te sorprendió más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.